subsecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, por medio del cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma en el despacho del proyecto de ley de reforma previsional. En segundo lugar, una nota de la bancada de diputados de Renovación Nacional, por medio de la cual comunica que la sesión del día de hoy el diputado señor Francisco Ibiguren será reemplazado por el diputado señor Leopoldo Pérez. Una nota de la bancada de diputados de Renovación Nacional también, por medio de la cual comunica que la sesión del día de hoy el diputado señor Frank Sauerbaum será reemplazado por el diputado señor Andrés Celis. Una nota de la subjefa de bancada del Partido Comunista Independientes, por medio de la cual da cuenta del reemplazo en el día de hoy de la diputada señora Carol Cariola por la diputada señora Carmen Hertz. Y adicionalmente, señora presidenta, se han recibido informes de la Biblioteca del Congreso Nacional, dos informes en este caso, el primero titulado Sistemas Previsionales 2019, Legislación Comparada, y el segundo titulado Evaluación de los Sistemas de Pensiones, Índice Mercer 2018. Terminar la lectura de la cuenta, señora presidenta. Cambio de... Bueno, gracias, secretario. El cambio porque... Sí, diputada Carol, es que habían informado un cambio por la diputada Carmen Hertz. No se hace... Ya, perfecto. Pero entiendo, señora Carol, que la situación suya el cambio es porque en algún momento se va a ausentar de la comisión usted. Sí, presidenta, sí, lo que pasa es que en algún minuto tengo que salir. Perfecto. Y es porque Perfecto. Para que no quede, si es que se vota y tengo que salir, ella pueda venir en mi representación. Perfecto. Eso. Diputada Cariola. Bueno, el acta de la sesión número 74 se da por aprobada, el acta de la sesión 75 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Partimos el orden del día, si es que no hay palabras sobre la cuenta. ¿Sí? ¿Puntos varios? Diputada Carol Cariola. Presidenta, sí, mi punto vario es el siguiente, tiene que ver con la tramitación del proyecto. Básicamente, nosotros asumimos un compromiso en esta comisión antes de hacer el cambio de presidencia. Y también se asumió este compromiso con el Ejecutivo, particularmente con la subsecretaria. Nosotros tuvimos acá a la agrupación chilena de pensionados y montepiadas, ACHIPEN, no sé si se recuerdan. Y en esa oportunidad nosotros hicimos dos compromisos a propósito de que, bueno, se constató de que este proyecto de ley del Ejecutivo no contemplaba a las personas jubiladas por el sistema antiguo. No sé si se acuerdan de ese debate, hicimos toda una revisión, ellas hicieron también sus descargos respecto de esa situación incluso hicimos toda una discusión en torno a lo que significaba las modificaciones del decreto que se hizo durante la dictadura que no permitía las negociaciones para poder hacer modificaciones y por tanto reajustes de la pensión que ellos hoy día tienen, que se han transformado finalmente en una de las pensiones más bajas del sistema, etcétera, para no volver a esa discusión. Entonces se planteó que para poder ver alguna posibilidad de mejorar esas condiciones, se iba a establecer una reunión con la subsecretaría con los dirigentes y dirigentas, en este caso de ACHIPEN. Ellas han estado insistiendo en esa reunión. Qué cosa más extraña, porque ayer ellos de hecho, precisamente se contactaron de que han estado solicitando esa reunión y que no se las han dado. Entonces seguramente hubo algún tipo de falta de comunicación o de confusión respecto del tema, subsecretaria. Yo lo quiero plantear porque ellos se comunicaron conmigo y no tienen conocimiento de esa reunión. Entonces quiero plantearlo porque efectivamente ellos no tienen conocimiento de haber sido citados a la reunión. Yo estoy en contacto con la presidenta de ACHIPEN, la señora Ascensión Pérez, y ellos no están en conocimiento de haber sido citados a una reunión con la subsecretaría. De hecho, estuvieron aquí ayer
y precisamente por esa razón es que yo estoy planteando lo que estoy diciendo. Y lo otro es que se comprometió la formación de una mesa de trabajo para abordar la situación de pensiones por el sistema antiguo. Son 620.000 personas que están en esto, y eso se planteó en una comisión de trabajo que se iba a constituir con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y con el Ministerio de Trabajo, para ver de qué forma lo íbamos a abordar en el contexto de la tramitación de este proyecto de ley. Entonces quisiera ver, Presidenta, si usted pudiera retomar ese compromiso asumido por el presidente Raúl Soto, para que no quedara esto como un compromiso en el aire, sino que pudiéramos asumirlo como comisión, ya que lo comprometimos. Eso, Presidenta. De todas formas, diputada Cariola, bueno, por lo mismo le voy a entregar la palabra a la subsecretaria para que nos dé cuenta. De todas formas, subsecretaria, yo creo que sería bueno que cuando se creen estas mesas también nos informen a nosotros, nos inviten cuando se vayan a hacer las sesiones, cosa de que si hay un compromiso de por medio de esta comisión también podamos ser parte del trabajo posterior. Le doy la palabra, subsecretaria. Señora Presidenta, por su intermedio, yo le agradecería a la diputada Carol Cariola que me pudiese a lo mejor dar otro contacto, porque nosotros tuvimos ayer 2 reuniones agendadas, 2 reuniones que fueron comprometidas en esta mesa. Una era con Achipen y otra era con los exonerados previsionales. La primera reunión era de 12 a 1, la siguiente era de 1 en adelante. La reunión con exonerados previsionales efectivamente la tuvimos, llegaron y fue una bastante buena reunión. La reunión con Achipen, nosotros le preguntamos a ellos cuál era el día que más les convenía. Ellos agendaron el día miércoles 19 a las 12. Se trató de comunicar con ellos porque no llegaban a la reunión, no hubo respuesta en los celulares que nosotros teníamos, y por lo tanto nos quedamos esperándolo. Entonces, si tienen otro contacto para poder chequearlo, me imagino que el contacto que había en la subsecretaría también era de la dirigencia, pero a lo mejor para ver, porque a lo mejor puede haberlo cambiado, puede haber algún problema, pero sí me gustaría tratar de tener esta reunión. Ahora, claramente no va a poder ser en las próximas 3 semanas por la agenda que vamos a tener nosotros acá. No hay prácticamente ningún momento libre de las 3 semanas que vienen, pero sí la podríamos dejar ya agendada una vez que haya terminado la votación acá. No hay más espacio, salvo que fuera un día viernes, pero tenemos todos los otros días, tal como ustedes saben, mucha jornada acá. Así que tendría que ser, busquemos una alternativa, pero la reunión se fijó a la hora que ellos podían, según sus horarios. Perfecto. Quedamos con el compromiso de que sea un día viernes. Yo creo que en atención a que estamos también revisando la reforma, es importante que ese compromiso se lleve a cabo antes de que terminemos de votar el proyecto. Creo que si no tiene sentido. O sea, ellos quieren, en el fondo, incorporaciones que están dentro del debate legislativo y, por lo tanto, me parece, subsecretaria, que hay que tratar de que sea, bueno, en la adecuación de los horarios que también ustedes tengan de la subsecretaria, y si nos pueden invitar también a nosotros, porque así podemos ser parte también de esa mesa. Por otro lado, también había otro compromiso y hay un tema pendiente, hay una audiencia que nos habían solicitado desde los trabajadores honorarios por un problema que se produce debido a la cotización obligatoria y la incorporación de este 4% adicional, en donde, claro, desde la subsecretaría y también desde el Ministerio se nos aclaró que ese 4% finalmente va a ser obligatorio para ellos el tener que cotizarlo, pero sin embargo creo que también tenemos que encontrar una salida para su situación, y en eso al menos esta presidencia también va a tener el compromiso de poder escucharlos, tener esa audiencia antes de que terminemos el debate legislativo. Por lo tanto, vamos a encontrar un mecanismo para poder realizarlo durante estas sesiones. Señora subsecretaria. No sé si hay otro punto varios. Diputado Tucapel Jiménez. O pasamos a la discusión. Diputada, estamos en varios todavía. Sí, diputada Sepúlveda. Estamos en varios, diputado Leopoldo Pérez. Estamos en varios, diputado Leopoldo Pérez. Todavía, sí. No más que en obras públicas. No más que en obras públicas. Decir que lo que usted ha planteado, Presidenta, es muy muy importante, que tiene que ver con los honorarios, porque cuando terminamos de revisar esa ley, una de las cosas más importantes era el compromiso que tenía que tener el Estado con esos trabajadores. Entonces yo quiero solicitarle, porque que yo voy a recurrir a la Contraloría para chequear qué es lo que ocurre con esto, porque porque son, y todo el mundo sabe que son trabajadores del Estado. Entonces no puede ser que ellos paguen este 4% cuando le corresponde
al Estado, como empleador de ellos, pagar ese 4%, con la gradualidad, ¿no es cierto?, que se ha establecido. Pero no es posible que no se reconozca, ¿no es cierto?, la jefatura que corresponde. Eso, presidente. Perfecto. Entonces, si no hay más puntos varios, pasamos a la orden del día. Bueno, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley de pensiones presentado por el gobierno. Le doy la palabra al secretario. Presidenta, antes de continuar con el numeral 2, que había quedado pendiente la sesión pasada, la comisión debe reabrir el debate respecto del numeral 1, porque el Ejecutivo presentó una indicación respecto al numeral ya aprobado y requerimos la unanimidad para reabrir ese debate. La indicación del Ejecutivo es para reemplazar el literal I de la letra D del número primero, la expresión de los planes de ahorro complementario para pensión, por los del ahorro previsional adicional. Está en la página 2 del comparado. Sí. Podríamos, antes presidenta, de partir... No, presidenta. Antes de partir es necesario... No. Alejandro. El secretario pueda soplar la vela. Bueno, pero desearle un feliz cumpleaños al secretario. Ya, presidenta, presidenta. Ya, bueno. No, presidenta. Ya. No, pero le manifestamos un saludo desde esta comisión al secretario. Le doy sobre el punto, sobre cumpleaños. Ya, sobre el punto, diputado Saavedra. Lo que pasa es que estas adecuaciones tienen que ver con el ente público, que no lo hemos votado, porque llegó a último minuto. Entonces yo lo que pediría es que primero viéramos lo otro y después las adecuaciones. Sí, tiene una lógica. Yo también creo lo mismo. Sigamos con el numeral 2. Diputada Sepúlveda. Disculpe, tiene la palabra la diputada Sepúlveda. Mira, yo creo que es importante lo que ha planteado el Ejecutivo ahora, pero a mí me gustaría que lo pudiéramos ver precisamente cuando incorporemos y veamos el ahorro previsional adicional. Sí. Entonces, en ese minuto, cuando ya tengamos el concepto claro, poder entrar, ¿no es cierto?, al numeral 1, si les parece. Me parece, me parece. Sigamos entonces con lo que teníamos. Diputado Jiménez. Gracias, presidenta. Es que antes de continuar el debate, yo había en la sesión anterior, yo presenté una indicación para agregar un numeral nuevo entre el numeral 1 y 2, que era respecto a las personas a las mujeres que cumplían 60 años, que habían cotizado y que no podían optar a los beneficios porque no tenían los 65 años. Yo sé que esa indicación va a ser declarada inadmisible, pero lo que quería preguntarle o pedirle a la subsecretaria es que pudieran de aquí a la próxima sesión o en 2 más hacer un estudio de cuántas son las personas realmente, las mujeres que cumplen 60 años y que tienen que esperar 5 años para llegar a los 65 para optar a los beneficios, porque quizás no son muchas. Entonces, ¿y cuánto cuesta? Claro, porque yo creo que a lo mejor no son una cantidad importante y podríamos hacer un esfuerzo ahí. ¿Le parece, subsecretaria, que puedan hacer ese...? ¿Le parece a la subsecretaria que pueda...? Le doy la palabra al Ejecutivo, sí. En términos del número de mujeres que se jubilan antes de los 65 años, es aproximadamente 1/3 de todas las mujeres que están en el sistema de pensiones solidarias. 1/3. Perdón, aquí lo tengo. Es más aún. Es el 40% se jubilan antes de los 65 años. Que están las mujeres que están en el pilar solidario. No, ese número no tienen que esperar, perdón. Sí. No, sí, está prendido. Es en todo el periodo, el 40% de las mujeres se jubilan entre los 60 y los 65 años. No tengo en este momento la distribución, pero la podría conseguir. Don presidente. Perfecto. Diputado Melero. Que yo creo que la pregunta es saber cuántas son las mujeres
entre los 60 y los 65 años que se encuentran dentro del 60% más vulnerable de la población, de acuerdo a la ficha familiar, y que eventualmente podrían ser beneficiarias de la pensión básica solidaria. Más que cuántas se jubilan, no sé si ustedes tienen esa información. Diputada Sepúlveda. Y que complementando lo que dice el diputado Melero, que pudiéramos saber cuál es el costo, ¿no es cierto?, para el país en cada uno de esos tramos. Sí, claro, pero poder tenerlo, pero además porque quizás a lo mejor no puede ser desde los 60, pero podemos ir avanzando un poco en que esa brecha de los 60 a los 65 pueda ir disminuyendo. Le doy la palabra a la subsecretaria, si es que nos puede responder. A ver, nosotros podríamos como ejecutivo traer esos números exactos que se nos están solicitando, pero aquí también hay que tener claro que en el año 2008, cuando se estableció esta norma y se mantiene plenamente vigente, aún se ha agudizado más el problema. Lo que se buscaba también es generar incentivos para postergar las edades de retiro. Nosotros vemos hoy día, por ejemplo, en la realidad japonesa que salió en el diario, que no hay ni una posibilidad producto de la mayor longevidad. Las mujeres tienen una longevidad que es mucho mayor que la de los hombres. El caso de la longevidad chilena es similar a la japonesa, por lo tanto, todo lo que se dice respecto a Japón, en el caso nuestro, se aplica de la misma manera, y lo que estamos buscando nosotros es no modificar la edad de retiro, pero sí generar incentivos reales para que aquellas personas que quieran y puedan lo posterguen. Y un incentivo real es postergar el otorgamiento de los beneficios del pilar solidario. Le doy la palabra al diputado Saavedra. Salvo que la realidad japonesa es de un país G9 y este está un poquito más abajo. Entonces, sí, por ahí. Entonces, la realidad, yo pediría la evaluación y la contextualización de esto en función de lo que es Chile y su realidad. Porque estamos hablando de lo que dice, por su intermedio, presidenta, el diputado Melero, en el 60% más pobre de las mujeres. Le doy la palabra a la subsecretaria y luego al diputado Ramírez. Sí. Justamente, diputado Saavedra, es por eso más grave aún la situación chilena, porque tenemos menos recursos para financiar una mayor cantidad de años. Entonces, la situación chilena es aún más grave que la japonesa frente a la misma situación de longevidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que prever, de qué manera nosotros podemos asegurarle a nuestros adultos mayores que, en el caso de las mujeres, los 30 años de sobrevida promedio que tienen, de los 60 a los 90, se puedan financiar de una manera en la que sea lo mejor posible. Y por eso justamente hay que generar estímulos para postergar la edad de retiro. Diputado Ramírez. Presidenta, habíamos conversado la semana pasada, el martes, no sé qué, ya nos juntamos, la última vez. Yo hice una propuesta que algunos parlamentarios de oposición estaban de acuerdo y creo que la puedo volver a poner sobre la mesa porque puede ayudar un poco. En el artículo 7 que se está modificando, en el numeral 2, si nosotros retiramos la frase incrementándose cada 5 años a partir de los 65, dejamos la puerta abierta para que esos estudios que hemos encargado después podamos, en el fondo, ver la posibilidad de si eso flota, hay que ver cuánto cuesta y todo eso, pero en el fondo si nosotros dejamos el monto de la pensión básica solidaria de vejez de dependencia, el monto de la pensión básica solidaria de vejez dependerá de la edad, punto. Los incrementos se efectuarán a los 70, 75, si nosotros hacemos eso, creo que es menos confuso el artículo, deja la puerta, claro, que la coma pasaría a ser punto seguido, se elimina la frase hasta donde dice los incrementos se efectuarán a los 70, de tal manera de no dejar establecido por ley que empiezan a los 65, creo que además la redacción queda mejor. Disculpe. Sí, ¿lo puedo repetir, Presidenta? El artículo 7 quedaría así. Artículo 7. El monto de la pensión básica solidaria de vejez dependerá de la edad. Punto. Los incrementos se efectuarán a los 70, 75, 80 y 85 años de edad. ¿Por qué de los 70? Le doy la palabra. Sigamos con el orden de las palabras. Está el diputado Melero y luego el diputado Tucapel Jiménez. Sí, pero el problema es que lo que está señalando el diputado Jiménez, Ramírez, es que habría que decir que se inicia a partir de los 65. Otra cosa es cómo se va distribuyendo y podemos tener la discusión. Pero yo creo que lo que plantea la subsecretaria
recrea, señora presidenta, el debate y el análisis del año 2008. En el gobierno de la presidenta Bachelet fue enfática en señalar la importancia de que esto se inicie a los 65 años. No solamente porque quiero llevar a la comisión el análisis de que tuviéramos toda la plata del mundo, que Chile fuera un país desarrollado y pudiéramos pagarla a partir de los 60. Es una buena política pública iniciar un pilar solidario a los 60, cuando la sobrevida promedio de las mujeres en Chile está llegando a los 90. ¿Es correcto el incentivo de asegurarle a las mujeres que van a tener a todo evento a partir de esa edad una pensión básica solidaria que va a estar ya en esa altura de los 120.000 pesos, respecto a la necesidad de prolongar la vida activa antes de jubilarse? Estos fueron los elementos que estuvieron presentes en el 2008, por eso que todos los beneficios sociales, no solamente también el bono por hijo nacido vivo, la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario, fueron una edad. La tendencia en el mundo va en la dirección contraria de lo que yo entiendo se quiere insinuar acá. El mundo está prolongando la edad de jubilación, presidente. No porque sean antojadizos, no porque Japón no tenga plata, o Alemania no tenga plata, o Inglaterra no tenga plata. Todas ellas están ya hoy día en los 67 años. Quiero recordarle a la Comisión que Chile es de los pocos países, creo que no hay más de 3 o 4, en que la edad de jubilación a quienes trabajan remuneradamente es distinta a la de la mujer a la del hombre. Ustedes miren los países latinoamericanos, miren los países más pobres de Latinoamérica, y todos están a los 65 años. Entonces, más allá del tema de la discusión de los recursos, yo quiero tener las cifras, porque creo que es importante también que sepamos cuánto costaría eventualmente. Y quiero recordarle, con otro término, presidenta de la Comisión, que lo que le pedimos al Ejecutivo de acortar el plazo del pago de las pensiones a partir del 1 de enero a 2 meses en vez de los 7 meses, ya significa que le están inyectando $100 millones más a la reforma. O sea, ya vamos en 3.600. O sea, ya esa sola acción de 5 meses cuesta $100 millones más. O sea, ya tenemos $100 millones más en la primera semana de discusión en esta comisión. Entonces, podemos seguir, presidenta, pero yo creo que el tema de fondo es el que se está señalando. Y yo creo que hay que mantenerla en 65 años. Esta ha sido la política de desarrollo social de los últimos 15 años en Chile, de gobiernos no precisamente del sector político que actualmente está, y tiene un fundamento y una razón en los términos que he señalado. Perfecto. El diputado Tucapel Jiménez. Presidenta, mire, para insistir en mi punto, yo sé que yo presenté la indicación. Lo que dice el diputado Ramírez es otra cosa. Él habla de incrementar lo que hablo yo de las personas, mujeres que puedan optar a los beneficios. El diputado Melero entendió bien porque se confunde con la edad. Porque yo le digo a la subsecretaria, está bien que exista ese intensivo de que las personas o las mujeres se quieran jubilar más tarde, pero es tremendamente injusto que una mujer que entró a trabajar a los 20 años, cotizó 40 años, usted le diga, tiene que trabajar 5 años más para que pueda optar a los beneficios. O sea, tiene que cotizar 5 años más. Entonces, lo que yo digo... Disculpe, sí, porque la mujer que se jubila a los 60 y está dentro del 60% más vulnerable, no puede optar a los beneficios hasta que cumpla los 65 años. Le doy la palabra a la... Pero podría, claro, pero en el fondo lo que dijo usted es que el incentivo es que siga trabajando hasta porque las personas, porque se produce la injusticia, porque se produce la injusticia de que la persona se jubila a los 60 y no puede optar a los beneficios y tiene que esperar a los 65. Yo no entiendo por qué se dio, o por lo que han explicado acá, esa discusión o esa diferencia en la discusión anterior. Pero lo que digo yo, que hagan el estudio, porque dentro de esas 60% a lo mejor son 10.000 mujeres, a lo mejor no son tantas. Y quizás se podría hacer un esfuerzo, a lo mejor no diciéndole, por ejemplo, ya tiene que esperar a los 65 años, pero a lo mejor con una mínima años de cotización, no sé, buscar alguna fórmula para que esa persona, mujer que trabajó 40 años, se jubila a los 60, pueda optar a algún tipo de beneficio. Esa es la duda mía, o la pregunta, o la preocupación. Le doy la palabra a la subsecretaria y luego a la diputada Sepúlveda.
A ver, solo aclarar, el pilar solidario, estamos ahora hablando sobre la pensión básica solidaria, que es personas que nunca en su vida han cotizado, ¿ya? Y estamos hablando de postergar y que el beneficio comienza a los 65 años de edad, y la razón por la cual esto fue así, si hacemos memoria del año 2008, fue que la Comisión Marcel propuso modificar y aumentar la edad de jubilación de la mujer, ya en el año 2008. No se hizo. Y fue por una razón... independiente, aquí no voy a entrar a juzgar cuáles son las razones, pero el tema está en que nosotros tenemos una realidad que es evidente, que la expectativa de vida de las mujeres va en aumento. Las mujeres viven mucho más que los hombres, se jubilan mucho antes que los hombres, y nosotros necesitamos poder financiar este recurso. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a traer los informes para que ustedes sepan de cuánto es, pero también explicar cuáles son las razones de fondo, más bien técnicas, que justifican el por qué no se está modificando esto. Y no se está modificando esto porque las mujeres tienen una mayor sobrevida que los hombres, tienen una mayor expectativa de vida que llega hasta los 90 años en promedio. Tenemos también la situación de que trabajan y se jubilan antes, y por lo tanto la situación previsional de las mujeres siempre va a ser más compleja, salvo que igualemos la cancha. Y uno de los temas es justamente este, porque este de acá es, si nosotros lo hiciéramos de otra manera, podría incluso generar un desincentivo y podría generar un perjuicio mayor para las mujeres. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. Yo comparto lo de Tucapel, porque uno dice, mira, todos nos dice, la mujer tiene el derecho a jubilar, ¿no es cierto?, a los 60 años. Sin embargo, tú le quitas todos los otros derechos, ¿no es cierto?, hasta los 65. Entonces, aquí uno está hablando del derecho en la totalidad de lo que puede tener una trabajadora en este caso. Y además porque la mujer siempre es la que sufre las consecuencias, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, a la disminución de los salarios, en relación al costo de la maternidad, en relación, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con la mayor longevidad, pero además las mujeres más pobres no viven más. Y la calidad de vida que tienen, ¿no es cierto? Entonces a mí me gustaría que el análisis también tuviera que ver con ese 40% más pobre, porque las mujeres que viven más son las que tienen mejores condiciones económicas. Las mujeres que viven menos, y por eso que aquí estamos hablando del promedio solamente, y ojalá lo pudiéramos desagregar. Y además la calidad de vida que tienen esas mujeres. Porque la maternidad, porque las complicaciones que tienen, ¿no es cierto?, desde muy joven, por la disminución del 30% de su salario frente a igual. Entonces, hay una serie, y podría ser muy fácil de enumerar, ¿no es cierto?, cuáles son todas las diferencias que tenemos, que hay las mujeres en términos del mercado laboral, Presidenta. A mí me gustaría que el Ejecutivo pudiera revisarlo, pero lo pudiera revisar desagregadamente en ese 60% más pobre. Diputada Carol Cariola. Diputada Carol Cariola. Sí, Presidenta. Mire, yo quería referirme al artículo que estamos discutiendo en el siguiente aspecto. Un poco para sincerar el debate de la discusión, y que tiene que ver un poco con lo que nosotros hemos venido proponiendo. Nosotros iniciamos una propuesta que tenía que ver efectivamente con eliminar los tramos de distribución del incremento de la pensión. Y la verdad es que hemos estado dándole hartas vueltas, y parte de la discusión que tuvimos en un inicio, y de hecho fue parte de lo que le propusimos al Ejecutivo desde la mesa técnica de la oposición en su minuto, y que tenía que ver con el incremento inmediato de la pensión de forma pareja para todos los pensionados, y particularmente aquellos que recibían pensión solidaria y también APS y PBS. Y la verdad es que en esa propuesta nosotros hablábamos de la importancia de poder hacer un aumento inmediato de un 20% de la pensión. Eso lo planteamos, y lo planteamos en una propuesta que nos parecía completamente necesaria, y que lo queremos volver a sostener a partir de que creemos que una inyección de recursos que nos permita poder decir, realmente vamos a mejorar las pensiones de las personas en una condición que sea que mejore o que impacte un poco más concretamente en la vida de las personas en este primer periodo,
nos parece que en un 20% puede ser un poco más significativo, aún así entendiendo que va a seguir siendo sumamente insuficiente. Entonces, frente a esa realidad, es que nosotros elaboramos una propuesta pensando en lo siguiente, ya como para transparentar nuestra propuesta de forma un poco más concreta, o al menos la que hemos estado conversando con algunos parlamentarios. Nosotros creemos que el primer incremento, que ojo, que contempla a todos los adultos y adultas mayores de forma pareja, o sea, los mayores que tienen 85 años, que aquí se ha argumentado mucho y por parte de la subsecretaria ha dicho, tienen que haber incrementos que son, o aportes que son diferenciados, que incluso los mayores de 85 que tienen mayores necesidades, no van a tener aportes diferenciados durante varios años. De hecho, durante 5 años no van a tener un aporte mayor que el resto. Y de hecho, varios de ellos se van a morir en el camino sin tener un aporte mayor, y a pesar de eso van a tener distintas necesidades igual. O sea, igual van a tener las 10 lucas el primer año. Entonces, nosotros lo que decimos es que hagamos un esfuerzo como desde esta comisión, desde el aporte que se está haciendo en esta oportunidad, para que en el primer año de aporte se haga un esfuerzo para poder generar un aporte de un 20%, un incremento de un 20%, y que ese aporte de un 20% se pueda ir incrementando de forma progresiva hasta que de aquí al 2024, Presidenta, si puede, por favor. Disculpe. Para que de aquí al 2024 se pueda acercar en la totalidad de los pensionados a la línea de la pobreza. Y ojalá llegar lo antes posible a superar la línea de la pobreza. Porque al menos en la propuesta de cuadro que a nosotros se nos ha entregado, con la diferenciación que se ha hecho entre cada uno de los tramos de edad, las diferencias son demasiado grandes en relación a cómo se van reajustando las pensiones. Y esa desigualdad no nos parece que es justa, porque más allá de que efectivamente hay distintas necesidades en los tramos de edad, es evidente que esas necesidades no pueden ser, o sea, que tienen que ver con políticas públicas, el acceso a los medicamentos, el acceso a la salud, el acceso a otros elementos, no pueden suplirse por la vía de discriminar porque uno tiene más o menos edad. O sea, el acceso a la salud, el acceso a los medicamentos, el acceso a vivienda son políticas públicas que tienen que desarrollarse o tienen que resolverse desde otros espacios, no desde el punto de vista de la discriminación por la vía de los tramos etarios por las pensiones. Ante eso, la lógica de la universalidad del derecho de la pensión digna, bajo la lógica de la superación de la línea de la pobreza, tiene que ser una política que a nosotros nos parece que tiene que ser pareja. Y ante esto, incluso, nosotros creemos que con este mecanismo de un reajuste progresivo anual del 7%, en un crecimiento progresivo, con un aumento inmediato del 20%, es una política que podríamos sostener en el tiempo y que de aquí al 2024 podría perfectamente resolver un elemento bajo esta lógica, que es la búsqueda de la superación de la línea de la pobreza desde la perspectiva de las pensiones, resolver un problema que tiene que ver con un problema de fondo, que es mejorar la calidad de vida de los adultos y adultas mayores. Y los mayores de 65 años, por tanto, tendrían mucho antes una mejor calidad de vida y también los mayores de 85 tendrían mucho antes una mejor calidad de vida que de la fórmula que nos están planteando, que nos parece que es discriminatoria. Y yo quisiera preguntar, Presidenta, ¿por qué en el artículo que a nosotros nos han planteado en el Ejecutivo, en su proyecto, a diferencia del artículo anterior que había en el proyecto, no plantean un monto base para poder partir el cálculo de las pensiones? Nosotros ante esto tenemos, o al menos yo quiero proponer a la Comisión, y si el Ejecutivo está disponible a dar esta discusión bajo esta propuesta, es poder presentar una indicación, si el Ejecutivo está disponible a abrirse a este diálogo, establecer un monto de debate con este reajuste del 20%, que partiría con una pensión básica solidaria de vejez que a contar del 1 de enero
sería de 128.765 pesos. Ese es el reajuste del 20% que la oposición planteó en nuestra propuesta. Más el reajuste anual correspondiente al IPC y este 7% que se estaría reajustando y que lo tendríamos que resolver en el reajuste del artículo transitorio. Perfecto. Si a nosotros nos dicen que no hay presupuesto, a pesar de que nos han dicho de que este reajuste, de que este proyecto tiene el presupuesto más grande que se ha tenido de todos los proyectos y de toda la inversión pública que se ha hecho de proyectos en este último tiempo, bueno, que el Ejecutivo lo diga y que lo reconozca. Y si no, que nos diga entonces por qué le están quitando tantos recursos a la reforma tributaria respecto de la tributación de las empresas. O si no, también que revisemos cuáles son los criterios que se están utilizando respecto de la distribución del aporte clase media, que nosotros creemos que tiene también algunos criterios de distribución que pueden ser revisados para que, en vez de ser un aporte que a nuestro parecer en algunos aspectos es regresivo, que puedan ser mejor distribuidos porque es un monto muy grande de recursos que puede ser mejor distribuido para quienes más lo necesitan. Eso, presidente. Voy a dar la palabra al Ejecutivo para que nos pueda responder eso y de ahí las palabras que siguen pendientes. Pero, bueno, voy a dar una... No, sí está bien. A ver, diputado Barros, estoy dando la palabra a cada uno de los diputados y dando también la palabra a la subsecretaria para que pueda responder y que también me la hubiera solicitado. Y eso lo hemos hecho también en otros puntos, para que pueda aclararlo al tiro y así vemos punto por punto y poder avanzar. Hoy día vamos a votar para la tranquilidad de los diputados, así que no hay problema. Sobre el punto para poder... Sobre el punto, sí, perfecto, sí, diputado Santana. Sí, lo tengo anotado. Gracias, presidenta. Mire, presidenta, llevamos 45 minutos de la comisión. Yo creo que deberíamos definir los tiempos de exposición de cada uno de los diputados. Tenemos la facultad, ¿cierto?, después de una cierta cantidad de parlamentarios, poder también solicitar el término del debate sobre los articulados, porque ahí tenemos que avanzar. A ver, la exposición de la diputada en estos últimos 9 minutos dice referencia a un tema que está más adelante, que está en las disposiciones transitorias, no es parte de este artículo. Entonces yo le solicito al secretario que nos vaya ordenando el tema del debate, porque si no vamos a estar... es que lo que se ha expuesto no es parte del artículo que está en debate. Entonces nosotros tenemos que regirnos a una técnica legislativa que nos permita avanzar, porque si no vamos a llenarnos de propuestas que no son, que no tienen relación a este tema. Yo creo que nos debiéramos quedar con la solicitud que se le hizo al Ejecutivo, que entregue la información de cuántas personas son las que están en el tramo de vulnerabilidad, y sobre esa base, cuando esté esa información, bueno, haremos el punto y haremos el debate correspondiente. Pero yo le solicito que podamos avanzar sobre el artículo y poderlo votar. Disculpe, pido silencio, por favor. Y poderlo votar. Esto de verdad tiene que ver con la optimización del debate y de la votación, presidenta, porque no podemos anticipar debates de disposición transitoria que están bastante más adelante en la discusión del proyecto. De todas formas, sí, yo, a ver, voy a darle la palabra a la subsecretaria y luego voy a continuar sobre el punto. Bueno, diputado Barros. Presidenta, no, yo me voy a demorar como 30 segundos nomás, presidenta. Esto nuevamente parece una discusión en general y a mí me impacta el nivel de demagogia en que se habla que subamos el 20, nosotros podríamos decir el 25, pero no hay una mínima coherencia respecto de que si uno plantea un aumento del 22 o del 30, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Si esto requiere una mínima coherencia y no ocupar el tiempo, la discusión en particular, hacer una demagogia total respecto al tema. Usted tiene que ordenar y estamos viendo en particular, ya llegaremos a los artículos transitorios que dan cuenta de estas materias, pero por favor, vamos ciñéndonos a lo que corresponde. Gracias. Diputado Pérez. Gracias, presidente, y por su intermedio a la diputada Cariola. Una sola pregunta. Ustedes, cuando hacen esta propuesta de ir aumentando un 7%, etcétera, y dar al tiro un 20%, me gustaría saber a qué tasa de crecimiento del país está calculado ese beneficio. Gracias. Diputada Alejandra Sepúlveda. Gracias, presidenta. Mire, nosotros
Y tiene que ver con el artículo en cuestión. Si estamos en el artículo 7, en el numeral 2. No, o sea, estamos en el numeral 2. Para claro, aclarar el debate, ver, le doy sí. la palabra al tiro, diputada Alejandra Sepúlveda, pero para aclarar el debate. La idea era poder tratar el tema de los tramos etarios. Y obviamente está vinculado con lo que dice la diputada Carol Cariola. Entonces, para que podamos abordar las temáticas, porque si no es difícil ir abordando artículo por artículo sin ver en el fondo las problemáticas y los temas en particular. Así que le doy al tiro la palabra a la diputada. Y porque tiene que ver con dos problemas que se tiene. Uno, que tiene que ver con los tramos etarios, ¿ah? Y lo segundo, con el 2024. Ese es el problema. Entonces, si nosotros pudiéramos tener una lógica con el gobierno, decir, bueno, ¿qué estamos dispuestos en lo que tiene que ver con los tramos etarios? Y con el 2024 nos dice, bueno, vamos a llegar a la posibilidad, ¿no es cierto?, de llegar a un acuerdo y esto va a ser mucho más fácil de poder discutir. Pero yo sí coincido, se lo planteé a la subsecretaria la vez anterior y lo planteó la diputada Cariola, de cómo incorporar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el monto de la pensión básica solidaria. Porque en el artículo 7 anterior, el que estaba en la ley, ¿no es cierto?, que estamos reformando hoy día, el artículo 7 anterior sí traía el número, el monto, ¿no es cierto?, el guarismo. Pero arregló seguido, el octavo, que hoy día no está, traía cómo se reajustaba esto. Entonces, lo que nosotros decimos es importante como base de cálculo que tengamos de la cifra aquí. Y la subsecretaria nos decía, mire, no queremos hacer esto, ¿no es cierto?, porque vamos a tener que tener en todos los transitorios cada año haciendo el reajuste correspondiente. Pero la propia ley antigua decía cómo se reajustaba. Por lo tanto, no teníamos que volver a incorporar una ley. Y en la indicación que nosotros queremos plantear es que, claro, se coloca el guarismo, pero también se coloca cómo se realizaría el reajuste automático correspondiente a través del IPC. Eso es lo que nosotros estamos planteando en la indicación, y lo que estamos diciendo en términos de cómo acelerar el proceso de la votación es que tenemos dos complicaciones, que tiene que ver con la tabla en relación a la edad, pero también en relación al 2024. Perfecto. Está la diputada Orsini, le doy al tiro la palabra y terminamos la ronda subsecretaria. Diputada Orsini. Gracias. Sí, presidenta, es que al parecer el diputado Santana no entendió la indicación que nosotros queríamos presentar, pero no estábamos pidiendo una modificación al artículo transitorio, sino que la indicación que estamos presentando es una que introduce en el artículo que estamos votando ahora el guarismo y elimina los tramos. Entonces, por eso sí se hace pertinente dar esa discusión en este momento, porque vamos a votar una indicación en esos términos, o vamos a hablar sobre la admisibilidad de ella al menos. Bueno, discutámoslo, pero sí es algo que amerita discutirse ahora. Se votará la admisibilidad si es que no estamos de acuerdo. Y lo segundo, que otra cosa que a mí me llama la atención, acá los diputados del oficialismo manifiestan que no hay plata, pero yo no he escuchado al gobierno decir que no hay plata. Entonces, si es que no hay plata para aumentar en un 20% las pensiones, a mí me gustaría que lo dijera el gobierno. Porque hasta el día de hoy yo nunca he escuchado una palabra del gobierno en ese sentido, solo he escuchado a los diputados del oficialismo, y si en paralelo estamos tramitando una reforma tributaria que baja los impuestos y que disminuye la recaudación fiscal, entonces que digan acá que no hay plata me parece extraño. Entonces me gustaría preguntarle al gobierno si hay o no hay plata para aumentar en un 20% las pensiones del pilar básico solidario. Perfecto, le doy la palabra. Presidenta, una pequeña... Yo creo que la responsabilidad del que presenta una indicación es decir cómo la financia, no el Ejecutivo. Si usted está planteando un 20% de reajuste y son los autores de la indicación, la responsabilidad mínima es señalar la fuente de financiamiento, porque es muy fácil, esta es la forma más clásica del populismo. Bueno, tirar las propuestas sobre la mesa y decir que el gobierno no quiere poner los recursos. No somos ni tontos ni ingenuos para aceptar ese tipo de debate, Presidenta, y es una indicación total y absolutamente inadmisible, y yo le pido que la declare así. Le doy la palabra a la subsecretaria. A ver, a mí me gustaría aclarar algunas cosas. Lo primero es que este es un proyecto de reforma que viene a modificar más de 5 cuerpos legales, además de algunos decretos. Por lo tanto, todo lo que no contenga este cuerpo legal y que no diga expresamente que se modifica, se sustituye o reemplácese, se mantiene lo que tiene el cuerpo legal antiguo. Eso es lo primero, y entonces es bien importante establecer que, por ejemplo, el artículo 3, que no se viene a modificar, se mantiene igual, incluyendo el artículo 8, que es el que establece cómo se aplica el reajuste.
Lo que pasa es que este artículo séptimo, y solo lo que dice este artículo séptimo, es que no solo se va a reajustar por IPC una vez al año, sino que además va a haber incrementos conforme a la edad. Y este es un principio que es lo único que se establece acá. Acá no se dice cuánto va a ser, no se dice cuál es la transitoriedad, no, nada. Lo que se dice es que hay un principio que está detrás, que a mayor edad hay mayor necesidad y por lo tanto no solo se debiera de reajustar por IPC, sino que además debiera haber un incremento extraordinario que es el que se está planteando acá. Ahora, lo que vamos a votar en este artículo séptimo es si estamos de acuerdo con ese principio de la seguridad social, que las prestaciones deben ser uniformes y suficientes para las necesidades. A mayor necesidad, mayor prestación, y eso es lo que se está votando. Distinto es que en los transitorios se vaya a decir cuál va a ser el incremento que se va a tener y esa va a ser otra discusión que viene después, ¿ya? Acá solo se vota al principio. ¿Creemos o no creemos que es importante que a mayor edad haya mayor pensión? Ese es el punto. Con respecto al tema de la indicación que plantea la diputada, yo quiero aclarar que esta indicación es inadmisible por dos razones. Por una parte, porque se trata de un tema de seguridad social, que es un tema que es netamente iniciativa del Ejecutivo, pero además porque tiene un costo fiscal asociado que es un costo fiscal enorme. Este proyecto completo, todo el proyecto, es el mayor esfuerzo que se ha hecho en materia financiera en el último año, en el último tiempo, en materia de recursos fiscales, pero es un proyecto que es completo. Si nosotros vamos a empezar a intervenir y vamos a ir modificando cada uno de los beneficios sin considerarlo en su completitud, es imposible de abarcar. Plantear en el segundo numeral aumentar, que todavía ni siquiera lo hemos visto, pero aumentar todas las pensiones en un 20%, implica lisa y llanamente no tener posibilidad de hacer ninguna otra cosa más, pues estaría yendo toda la plata solamente en esto. Y nosotros creemos que hay otras necesidades que son tan importantes como el seguro de dependencia, como generar reales incentivos para que las personas vayan cotizando y vayan teniendo una mejor pensión, y ahí está todo el pilar clase media, y por lo tanto, y también es cierto que esa es una de las razones por las cuales esto está todo en el transitorio. Una vez que uno haya aprobado todos los principios, todos los conceptos, uno después ve cómo se distribuyen los recursos en cada una de las materias. Pero tiene una lógica esto. Entonces, ahora solamente tenemos que decir, ¿estamos de acuerdo o no con que a mayor edad hay mayor necesidad? ¿Es necesario que haya un incremento extraordinario por la edad? ¿Sí o no? Y después vemos cuáles son los montos y, tal como yo le planteé a la diputada Sepúlveda, como Ejecutivo sí estamos dispuestos a revisar la transitoriedad, pero eso ahí tiene que ser ya cuando tengamos claridad respecto de todo el compromiso fiscal que estamos adoptando como gobierno, pero aquí también lo importante es que tenemos que ser serios y esta reforma acá tiene que ser sostenible en el tiempo. Germán también me había pedido la palabra, le doy la palabra. Era solamente para dar algunos datos y, como digo, estas son estimaciones gruesas. Por lo que decía, por su intermedio, presidente, el diputado Jiménez, más, como había dicho antes, un 41% de las mujeres en el pilar solidario se jubilan antes de los 65 años. Si uno toma todas las mujeres, son como un 85% de todas las mujeres se jubilan antes, pero en el pilar solidario, que es lo que estamos hablando en este momento, un 41%. Y eso equivale a unas 400.000 mujeres. Y eso, por lo tanto, significaría darles beneficios a ellas aproximadamente unos $700 millones al año. Con respecto a la esperanza de vida, Chile al año. Con respecto a la esperanza de vida, en Chile no tenemos esperanza de vida por nivel socioeconómico, pero tomando estadísticas de otros países, lo que tenemos es que los hombres del primer quintil de ingresos viven 4 años menos que los hombres del quintil más alto de ingresos. En el caso de las mujeres la diferencia es mucho menor. Claramente hay diferencias biológicas, entonces las diferencias no son tan importantes, pero eso también nos lleva a lo que estamos hablando en este momento en términos de números, que como decía inicialmente, en el universo de personas en el pilar solidario, 2/3 son mujeres, pero si llegamos a los 85 años,
más de 3/4, casi un 80% de los mayores de 85 años en el pilar solidario son mujeres. Eso lo planteo porque si queremos eliminar la discriminación por edad, las más afectadas van a ser mujeres mayores. Le doy la palabra al diputado Tucapel Jiménez, que tenía un punto sobre lo que dijo la subsecretaria. Sí, qué bueno el dato primero que da usted, porque yo pensé que eran muchas menos mujeres, digamos, que estaban entre los 60 y los 65 años. Pero respecto a lo que dice la subsecretaria, mire, para que entremos en la votación, porque es súper importante lo que usted dijo. En esta votación no se define si nosotros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con este tramo. Nosotros estamos de acuerdo con los tramos, que haya beneficio a las personas mayores, pero que ese beneficio llegue hoy día. Esa es la diferencia. Claro, porque si usted me dice que ese beneficio le va a llegar a la persona mayor el 2024, eso es lo que estamos en desacuerdo, ¿no es cierto? Y por eso es importante mezclar las dos discusiones, porque si usted me dice, claro, yo voto esto a favor y después no vamos a tener, porque en algún momento ustedes como Ejecutivo mostraron la disposición a estudiar estos tramos. No, yo entiendo que no partir todos los beneficios ahora porque bajaba al 12%, era muy poco, pero al menos hacer un esfuerzo y estudiar, si mire, sabe, no va a ser el 2024, va a ser el 2022. Entonces, eso es re importante para votar pero nosotros estamos de acuerdo. Lo único que estamos en desacuerdo es que llegue el 2024 ese beneficio. Si esa es la diferencia. ¿Ah? Y por eso es importante mezclar las dos discusiones, nada más. Le doy la palabra sobre el... ¿Ya? Subsecretaria. Señora Presidenta, por su intermedio, aquí lo que, tal como plantea el diputado Jiménez, aquí lo que se está estableciendo simplemente es eso. El tema de la gradualidad está en el transitorio y como Ejecutivo ya hemos manifestado que tenemos voluntad para poder discutirlo una vez que ya se haya avanzado con todo el proyecto y ya sepamos exactamente cuáles van a ser la totalidad de los compromisos, volver a analizar el tema de la gradualidad. Pero aquí es solamente dejar establecido como principio que de ahora en adelante todas las pensiones que se otorguen en conformidad al pilar solidario van a tener incrementos especiales conforme la persona sea mayor. Esta es la declaración de principio, es decir, esto de acá de ahora en adelante es lo que va a regir. Diputada Sepúlveda. Si vamos a votar hoy día, sí, tranquilidad. Vamos a votar hoy día, sí. Pase, más necesidades tienen. Pero la pregunta, y ahí uno compartirlo con la diputada Cariola, no tiene que ver, ¿no es cierto?, con la necesidad de la pensión, sino de la necesidad de cómo lo hacemos con vivienda, cómo lo hacemos con salud, cómo lo hacemos, o sea, en esa necesidad es donde nosotros deberíamos equilibrar, ¿no? En esa necesidad, en la necesidad que tiene el adulto mayor para poder vivir mejor. Entonces uno dice, bueno, necesitamos más porque tiene más remedios, porque necesita más remedios, porque gasta más ahí. Pero la idea es que esos remedios que necesite, esos medicamentos que necesiten, los entregue salud. O sea, lo sectorial hoy día, ¿no es cierto?, no tiene que ver con claro, uno puede decir al principio, sí, necesitan más recursos, o necesitan, porque tienen diferencia. Bueno, pero yo en eso, pero para mí es vinculante lo que tiene que ver con el tramo de edad, si bien se da en el transitorio, pero a mí lo que me preocupa es, pero cuando vimos los honorarios también nos dijeron lo vamos a ver después, ¿ah? Pero lo dijo el ministro aquí, ¿ah? Lo dijo, lo vamos a ver después, lo vamos a pensar, lo vamos a ver y al final van a terminar pagando el 4%. Entonces mi preocupación es que como para nosotros es vinculante lo que tiene que ver con los tramos de edad, no por la necesidad de lo dice el artículo 7º, sino al transitorio, es como, mira, nosotros estamos dispuestos a venir hasta los domingos para aprobar esto. No, para nosotros es importante la discusión. Entonces, me preocupa eso, que nosotros digamos sí a esto y al final vamos a salir por raya para la suma con absolutamente nada, ni con los tramos ni con la disminución de los 24 años, o sea, del 2024. A mí me gustaría que ojalá nos pudieran entregar más datos solo para pelear con más conceptos lo que tiene que ver con el tema de las mujeres, porque me pareció muy interesante esto de la diferencia entre 4 años de las personas más pobres, porque ahí a lo mejor podríamos hacer un ajuste. Perfecto. Pero por eso, de los hombres, de los 4 años, pero planteó que era distinto, pero solo tiene, no en Chile, no datos en Chile, sino fuera. Entonces que pudiéramos buscar la posibilidad de... Usted que es un hombre inteligente, entonces ahí nos va a ver si nos puede encontrar datos de esto. Diputada May Torsini.
Y de ahí le doy la palabra a la... No, a ver, espérense. La diputada Orsini... No, Presidente, disculpe. reglamento. No, voy a aclarar este punto. La diputada Orsini solo ha hablado una vez en esta pasada. Sí, solo una vez. Presidenta, solo una se las vez. llevo Esta es contadas. la segunda vez que va a hablar. Solo ha hablado una vez. Sí, Presidenta, con su venia, no, reglamento. No, diputado Melero. No. Presidenta, Así que reglamento. le voy a dar la palabra a la diputada Sí, Orsini Presidenta. para cumplir con el reglamento como ustedes me lo pidieron. Perfecto. Sí, pero Presidenta, yo le pido por favor la Diputado palabra. Melero. Mire, Presidenta, el debate es muy interesante, pero también a veces nos enfervorizamos en seguir insistiendo en nuestras posiciones. Por algo el reglamento es muy sabio y restringe a 2 discursos, Presidenta. 2 discursos por diputado en cada artículo. Entonces yo le pido que respete eso. Cada uno sabrá, está bien, si no estoy hablando de usted, diputado Orsini, estoy hablando en general, de todos. 2 discursos por diputado. Y que por favor apliquemos eso no, por artículo. Por artículo. Perfecto. Lo voy a hacer respetar, diputado Melero, pero en el caso de la diputada Orsini... Ya, perfecto. Diputado Mire, no, Santana, yo quiero solicitar porque... No, si le di la palabra por punto de reglamento. ¿Quién? Diputado Santana. Oiga, nosotros al término de la sesión anterior llegamos a un acuerdo, que estaba cerrado el artículo y que correspondía votarlo al inicio. Al inicio. Que se presentara Entonces yo creo que indicación. el debate ha sido ha sido No, si se presentaron indicación, por eso. ha sido no, en este no, Sí, se presentaron indicación. Oiga, entonces yo quiero solicitarle al señor secretario que se pronuncie sobre esta materia y también solicito cierre del debate. Le doy la palabra al secretario. Presidenta, efectivamente, como dice el señor Santana, habían acordado ustedes terminar la discusión del artículo del artículo segundo, del numeral 2 del artículo primero. Pero se reabrió la discusión a propósito de una indicación que presentó el señor Jiménez, que es la inclusión de un nuevo artículo segundo. Y a raíz de ese artículo que planteó el señor Jiménez como indicación, se reabrió la discusión sobre el tema general. Pero respecto del numeral 2 del artículo primero, de ese numeral se había cerrado la discusión, pero se está discutiendo en relación con la indicación del señor Jiménez. El tema es amplio y toca todos los tópicos que contiene el mismo artículo segundo, por esa razón se reabrió. Entonces, perfecto, pero vamos a cerrar el debate. Okay. Vamos a darle la palabra a la diputada Orsini, que es la segunda vez que le correspondía, y cerramos el debate. Perfecto. Diputada Orsini. Gracias, Presidenta. A mí por segunda vez, diputados, a mí me preocupa que la subsecretaria ha manifestado acá que quiere que lleguemos a un consenso en esta comisión sobre que a mayor edad es mayor la necesidad, por tanto tiene que ser mayor la pensión. Yo estoy disponible a llegar a ese acuerdo, pero siempre que sea coherente en el proyecto completo, porque el retiro programado tiene el incentivo completamente distinto. Y en el retiro programado, cuando uno tiene 65 años, tiene una pensión mayor que va disminuyendo. Entonces, si vamos a establecer acá como consenso que a mayor edad, mayor necesidad, demos vuelta también el retiro programado y que la pensión sea menor a los 65 años y que vaya aumentando. Y si ese es el consenso, yo estoy disponible a llegar a ese consenso, pero que sea coherente y no sea ese consenso para aquellos artículos en los que es conveniente presupuestariamente y no para aquellos en los que es desfavorable. Eso sobre lo primero. Segundo, sobre de dónde sacar los recursos. Yo también estoy disponible, al menos desde, no sé si desde el Frente Amplio, desde Revolución Democrática, estoy disponible a evaluar la posibilidad de refocalizar recursos que están destinados a la clase media a los más vulnerables, que son quienes reciben la pensión básica solidaria, y hacer un recorte en aquello que está pensado para la clase media para poder aumentar un poco más el pilar básico solidario. Por ejemplo, me gustaría que, si hoy día no vamos a votar los montos, al menos se pudiese evaluar para cuando votemos los artículos transitorios en donde se establecen los montos como una posibilidad. Y segundo, quisiera preguntar ya por última vez, ¿en qué evidencia se basan los montos, los tramos? ¿Por qué se estableció que es de los 65 a los 70? ¿Por qué se estableció que esos son los montos? Acá se ha hablado mucho sobre la suficiencia. ¿Qué es lo que hay detrás de base que establece que es suficiente ese monto en esas edades? Eso. ¿O es solamente presupuestaria la decisión? Esa es la pregunta. Perfecto. Le doy la palabra a la subsecretaria y de ahí pasamos a votar.
Señora Presidenta, con respecto al tema del retiro programado, también fue una pregunta que quedó dando vuelta a la sesión anterior que no la pudimos responder. Este proyecto lo que busca no es incentivar el retiro programado en ningún caso. De hecho, vamos a ver en los artículos que vienen, en los numerales que vienen a continuación, el seguro de longevidad que se aplica para retiro programado. Para todas las personas del Pilar Solidario, porque justamente lo que nosotros queremos es mayor estabilidad. De hecho, producto de la fórmula que se cambia, las pensiones del Pilar Solidario que estén en retiro programado, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, que bajan, van a ir aumentando conforme a la edad, que eso lo podemos demostrar. Por lo tanto, aquí hay un trabajo en torno a que las pensiones no bajen producto del retiro programado. En el Pilar Solidario van a ir incluso aumentando y se fortalece con este seguro de longevidad. ¿Ya? Eso yo creo que es algo que es bien importante y que está contenido dentro de este proyecto. Lo segundo, que hice relación con lo que me plantea respecto de dónde están los principios y cómo se construye esto. Bueno, en la seguridad social hay una diversidad de principios y lo que hay que hacer es irlos armonizando, porque no puede ninguno aplicarse de manera absoluta, sino que lo que se hacen es que se van mezclando. Y el principio de la suficiencia se tiene que ir combinando con el principio de la sostenibilidad, que es otro principio que es muy importante. Por lo tanto, lo que se busca en esta materia es ir generando la mayor suficiencia posible en base a los recursos que tenemos disponibles. Y es por eso entonces que hablar de monto en una ley permanente no es lo más adecuado por técnica legislativa, sino que es importante irlos dejando en transitorio o en otro tipo de adecuaciones para que en definitiva se puedan ir aumentando los montos de la mayor manera y de manera extraordinaria en caso de que sí existan la disponibilidad presupuestaria. Lo que se está buscando en este proyecto es entregar la mayor cantidad de recursos con las restricciones presupuestarias que tenemos. Y eso entonces tiene que ver con combinar estos dos principios, que es el de la sostenibilidad con el de la suficiencia. ¿Y por qué esos tramos de edad 60-65? Nosotros estamos cortando el tema entre los 65 y los 85 años de edad, debido a que ahí se encuentra la mayor cantidad de personas dentro del Pilar Solidario. Sabemos que con el tema de las mujeres tenemos una mayor cantidad que vive sobre los 90 años dentro del Pilar Solidario también. No es solamente fuera de los otros quintiles, y por lo tanto estos tramos de edad son los que nos parecieron adecuados para poder focalizar de esta manera. Puede ser que a futuro tengamos que agregar un nuevo tramo, 85-90 o 95, pero hoy en día por la realidad nosotros creemos que podemos responder de buena manera a las necesidades de las personas dentro del Pilar Solidario. Presidenta. Le doy la palabra al secretario. Presidenta, corresponde en primer lugar pronunciarse sobre la indicación del diputado Jiménez para agregar un nuevo artículo segundo, porque como consecuencia de esa indicación el numeral 2 pasaría a ser numeral 3. A juicio de Secretaría y tal como lo expresó él en su exposición, esta indicación es inadmisible. Y Presidenta, se requiere su pronunciamiento respecto de eso. Lo dijo él mismo, Presidente. Sí. Bueno, yo, la verdad, en este punto, claro, la verdad es que no es admisible la indicación presentada por el diputado Tucapel Jiménez, pero creo que es evaluable lo que señaló el diputado Ramírez, que podríamos llegar a un acuerdo de esas características, es decir, que se suprima, si es que lo puede hacer el Ejecutivo también, desde incrementándose cada 5 años a partir de los 65, que se suprima esa parte del articulado, y así lo que sí va a quedar abierto, por lo tanto habrá que zanjarlo en alguna oportunidad. ¿Partimos desde los 60 o partimos desde los 65? Pero, Presidenta, si usted me permite, sí, perdone que diputado, le interrumpa. Pero la palabra, secretario. ¿Usted declara inadmisible la indicación del señor Jiménez? Sí, la declaro inadmisible. Está bien, en consecuencia pasaríamos entonces a discutir derechamente el numeral 2 del artículo primero, y respecto de ese numeral hay una indicación que lo sustituye completamente, que es de los señores, la señora Sepúlveda, la señora Orsini. No, esa no, se retira, disculpe, me estaba diciendo se va a retirar, es inadmisible. Era plantear el debate para que el Ejecutivo la recogiera, pero no vamos a alegar la admisibilidad de esa indicación.
Perfecto. Bueno, respecto entonces... Respecto entonces del numeral 2 del artículo primero... Respecto del numeral 2 del artículo primero del proyecto de ley, hay una indicación del señor... ¿Quién será él? El 21, el número del 21, ¿quién es? Carol, ¿La señora Cariola? Es la de... Sí. Que es para suprimir en el numeral 2 del artículo primero del proyecto de la ley la frase cada 5 años. Yo ahí le voy a solicitar a la subsecretaria si se puede pronunciar respecto a esta propuesta que hace el diputado Ramírez, porque la propuesta del diputado Ramírez es sacar desde incrementándose cada 5 años a partir de los 65, toda esa parte. Si es que hay posibilidad que la puedan presentar, llegamos a un acuerdo y... ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces... No, bueno, la podemos presentar todos y la eliminamos toda esa parte. Perfecto. Entonces agreguémosle incrementándose. Ah, perfecto. A ver. Quedaría. Esta indicación debería ser... La voy a modificar, disculpe, secretario. Sí, pero estamos por parte. ¿Sacaste la otra? ¿Quieres suscribirla, diputado? Claro. ¿Ya la está escribiendo? Está ahí, está presentada, pero yo la puse rápido, pero pueden suscribirla. Lo voy a leer inmediatamente. Ahí está, así quedaría. La indicación de la señora Cariola sería del siguiente tenor. Para suprimir en el numeral 2 del artículo primero del proyecto la frase incrementándose cada 5 años a partir de los 65. Sí se puede. Pero, Diputado espérate, Melero. quedaría entonces, para entender, el monto de la pensión básica solidaria de vejez dependerá de la edad, punto. Los incrementos se efectuarán a los 70, los incrementos se efectuarán a los 65. Es que quiero entender, Guillermo. Llega a esta edad nomás, llega a esta edad, después empieza con los incrementos. 10 años a los 65. Ya, está muy bien, entendí. ¿Cómo es? Perfecto. La coloca. El incremento de los 70. El devengo de los 65 y después Le doy la palabra. No. Ah, perfecto. La quiere firmar el diputado Ramírez. Presidente, póngala en votación y Ya. terminamos la discusión. Perfecto. Vamos a votar la indicación para... La indicación es para suprimir del artículo 7 la frase incrementándose cada 5 años a partir de los 65. Se suprime esa parte del articulado. Se va a votar eso. Perfecto. Se pone en votación, le doy la palabra al secretario. Presidenta, a los patrocinantes, diputada Cariola, por su intermedio, ¿ustedes con esto van a votar a favor del artículo? No, estamos parte por parte. Votan a favor de la indicación y en contra del artículo. No, pero vamos parte por parte, No, pregunto. por favor. No, es que, Presidenta, ¿sabe lo que pasa? Que yo quiero saber en toda su dimensión cuáles son los efectos. Porque a mí me tiende a gustar la indicación, pero si después nos vamos a encontrar que van a rechazar el artículo y van a presentar otras cuentas, pongan todas las cartas sobre la mesa, Presidente. Bueno, voy a ver, hay indicaciones presentadas. Una de las indicaciones es la que les mencioné. Hay otra indicación, hay una solicitud de votación separada dentro del artículo que tiene que ver con los incrementos se efectuarán a los 70, 75, 80 y 85 años de edad. No, ese no es una frase, una oración. Es de un punto a un punto. Una oración se puede. No. Sí, a ver. Le doy la palabra al secretario sobre el punto. Respecto de la separación de una proposición, hay una indicación que debería ser retirada, Presidenta, si usted quiere separar la votación, porque la indicación dice para suprimir. ¿Ya? Y esa debería votarse. Se la retiro. O sea, habría que retirar esta indicación que... La retiro. Y dejaría solamente la propuesta de separar... De separar esa oración. Y respecto de separar la oración, efectivamente puede separarse
la frase los incrementos se efectuarán a los 70, 75 y 85 años de edad, porque una proposición es una oración completa, ¿ya? Y en este caso sí nos encontramos frente a una oración completa. No lo dice, dice una proposición podrá dividirse. Uno tiene que ir al diccionario y ver el sentido de la palabra proposición, y lo que hemos encontrado nosotros es que la proposición se entiende como una frase o una oración completa. En cambio, a los 5 años, a partir de 5 años no podría separarse. En votación, Presidenta. A ver, estaríamos votando suya. La primera indicación. Exacto, que es incrementándose cada 5, en el fondo, suprimir esa parte. Y después viene otra que elimina todo. Le doy la palabra a la subsecretaria y procedemos a la votación. Solo dejar establecido que, en el fondo, el Ejecutivo es quien debe ingresar esta indicación. Nosotros la estamos acogiendo y, por lo tanto, ahora se estaría votando a referéndum, porque estos temas de seguridad social. Sí, estos temas de seguridad social. Presidenta, yo comparto lo que dice el Ejecutivo. Esta es una indicación que debe ser patrocinada y presentada por el Ejecutivo. Le doy la palabra a la diputada Sepúlveda. Primero, no todo lo que tiene que ver con seguridad, no todo lo que tiene que ver con seguridad social, porque nosotros incluso han habido varias mociones en las cuales hoy día son ley de la República que tienen que ver con eso, ni tribunal constitucional ni nada. Pero en relación a lo que se está haciendo hoy día, no es incorporar, sino es sacar algo de que ya está y que lo presentó el Ejecutivo. Por lo tanto, absoluto. ¿Es admisible, Presidenta? No, porque tú vas a hacer que se pague todo. Le doy la palabra al diputado Ramírez. Presidenta, para que seamos claros, el numeral del Ejecutivo lo que establece es un beneficio adicional para las personas cuando cumplen 70, luego otro beneficio adicional para cuando cumple 75, luego otro beneficio adicional y así hasta los 85. La indicación presentada por no sé quién, me imagino que, no sé, los diputados de oposición, lo que hace es eliminar un beneficio. Y por lo tanto es totalmente inadmisible. Diputado Ramírez, solo para aclarar el punto, no se presenta una indicación en la solicitud de una votación separada. Solamente para que sepan, diputada Carol Cariola. A ver, nosotros como Cámara de Diputados no podemos efectivamente incorporar nuevos elementos, pero sí podemos suprimir y separar votaciones. Entonces estamos completamente dentro de nuestras facultades legislativas, para que se tenga claro. Entonces, efectivamente, y el secretario lo aceptó, entonces por favor procedamos a la votación. Le doy la palabra. Es que del Ministerio de Hacienda, ya, ok. Le doy le voy a dar la palabra, sí. Pero a ver, es que no es un asesor de la. No es asesor. No, es del Ministerio de Hacienda. Funcionario del Ministerio de Hacienda. Sí. El funcionario del Ministerio de Hacienda. Trabaja en el gabinete del Ministro de Hacienda, don José Miguel. No. ¿En qué? ¿Y usted cuántos asesores tiene atrás, diputada? No, pero no están hablando en la mesa. Si quiere habla de atrás, el señor Riquelme, si tanto le molesta. ¿Quiere que hable de atrás? Si quiere habla de atrás. A ver, Presidenta. Le doy la palabra al secretario. Presidenta, el reglamento establece que los diputados tienen derecho a hacerse asesorar por una persona externa. Y es facultad entonces de la Comisión permitirle a ese asesor sentarse o no sentarse en la mesa. No, pues no es asesor de los diputados. Es asesor. No estoy hablando de don Germán. Germán es el representante del Ejecutivo. Igual que el Germán. Está bien, pero si él está sentado en la mesa, ¿puede estar sentado en la mesa también un asesor del No, usted está haciendo si es miembro del Ejecutivo. El funcionario del Ministerio de Hacienda. Es igual que María José. Está bien, pero aún así los diputados tienen derecho a hacerse asesorar. Pero si eso es otra cosa. Y sentarse en la mesa si la Comisión lo acuerda así. Está bien, está bien, no me refiero entonces a él, pero ustedes tienen derecho a tener un asesor. Pero si tienen que votar, van a dejar. Sí, no hay problema. Le doy la palabra. Es que, a ver, voy a ordenar un poco esto. Tienen derecho. Tiene el derecho. No, pero a ver. ¿Quién lo convoca a estar en la mesa? No puede ser diputado Melero. Pero es ejecutivo. No, si viniera, pero a la mesa está bien, pero no puede ser un diputado porque él es de gobierno y yo diferencio los planos. No es claro. Que él estaba sentado, quiero modificar las sutilezas no. Pero si esto es verdad, mi indicación. Está muy bien, vivo.
quiero sacarle la palabra. No es el diputado. Sí. Guillermo. Eso es. Para que se registre como corresponde. Sí. Porque yo eso sí no es parte creo. del Ejecutivo. Es parte de una alianza política. No hay problema. Sí, no es No hay problema. Nunca ha habido problema. Ya, perfecto. Le voy a dar... Ya, le voy a dar la palabra entonces. Gracias, Presidenta. Solo para señalar que, en opinión del Ejecutivo, la indicación que se ha presentado es inadmisible, Presidenta, y independiente de si se presenta una indicación o si se separa una votación, de todas maneras se puede generar un precedente de inadmisibilidad. Este tipo de materia se discutió, por su intermedio también, aprovechando la intervención de la diputada Alejandra Sepúlveda, cuando se discutió acerca de la extensión del periodo postnatal. Y en ese fallo el Tribunal Constitucional fue claro en aclarar que no solamente se basta con la presentación de una indicación, sino que también en la actividad legislativa se pueden separar votaciones. Y esas separaciones aún pueden ser inconstitucionales por vulnerar materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y en particular, lo que señala la Constitución es que son de iniciativa exclusiva del Presidente aquellas normas que incidan en normas de seguridad social, que es lo que pasa al efecto. Entonces, independiente de si se presenta una indicación o si se separa una votación, la inadmisibilidad se puede generar igual, Presidenta. Eso era todo lo que... Gracias. Le doy la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Y que respecto a lo que ha dicho el representante del Ejecutivo, en ese mismo fallo el Tribunal Constitucional, los votos de minoría de varios jueces dijeron que hay una cosa que se llama corrección, la posibilidad de nosotros tengamos de corregir, corrección funcional que se llama, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese fallo no fue unánime y hubo varios ministros que dijeron lo contrario en ese mismo fallo. Así que nosotros yo creo que tenemos la posibilidad de que sea admisible esta indicación. A ver, Presidente. Le doy la palabra al secretario. Presidenta. Le doy la palabra al secretario. Presidente, la facultad, le doy la palabra al secretario. La facultad de declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación corresponde a la Presidencia. Si algún diputado objeta, su decisión puede ser votada por la Comisión. Perfecto. La opinión de la Secretaría coincide con el Ejecutivo, pero esa facultad es solamente suya, Presidente. Es respecto a la solicitud de votación separada. No, respecto a la admisibilidad de lo que significa la votación separada. Ok. Es inadmisible. Según ustedes. Ya, bueno, yo considero, le doy la palabra al diputado Soto. Sí, pero no es. Pero ¿quién define la Presidenta? Presidenta, ¿tengo la palabra o la tiene el diputado? Por favor, vamos a seguir el orden de las palabras. Yo doy la palabra a diputado Santana. No se la tome usted. Diputado Raúl Soto. Gracias, no estamos violentos, estamos tratando de hacer respetar el orden. Diputado. Presidenta. En primer lugar, la facultad de definir si una indicación es admisible o no es facultad exclusivamente suya, ni del Ejecutivo ni de ninguno de los parlamentarios que componen la comisión, y por lo tanto si hay diferencias tendrá que votarse, ¿verdad? Simplemente me gustaría señalar que el artículo 65, número 4 de la Constitución, que establece las facultades exclusivas del Presidente de la República en materia previsional, lo que dice es fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, etcétera, y otro tipo de emolumento, digamos. Por lo tanto, acá yo creo que efectivamente no se está incumpliendo directamente la norma constitucional, no se está fijando, modificando, concediendo o aumentando pensiones. Simplemente, ¿verdad?, se está modificando una indicación que es del propio Ejecutivo en orden a suprimirla. Y por lo tanto... Disculpe. ¿Le puedo dar la palabra a diputados si quieren hablar? Diputado Melero. Lo que pasa es que la lectura que hace el diputado Soto es una lectura trunca e interesada. Claro, pero si el segundo inciso, Presidente, no necesito leerlo, me lo sé de memoria, que no podrán incidir ni actuar en materias que, inciden en materia de seguridad social, que es amplísimo y clarísimo. Presidenta, pero si quiere, señor secretario, puede dar lectura. No obstante todo lo que se ha discutido, Presidenta, el inciso final del artículo 65 de la Constitución dice que el Congreso Nacional solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.
de acuerdo con este inciso, es factible que se pueda rechazar determinado artículo, determinada proposición que haga el presidente de la República. Es factible. Suprimir. Pero está suprimir, es parte. A través de una indicación, exactamente. ¿Qué es lo que yo Tendría le que ser. propongo? A través de una indicación, presidente. Perfecto. Tendría que ser a través de una indicación, Está bien, entonces. Sí, pero ella la declara. Ya, a ver, para ordenar un poco la votación. Diputado Ramírez, ¿usted insiste en la indicación presentada? No, perfecto. ¿La retira? La retira, ya. Perfecto. Quedan subsistentes 2 indicaciones, presidenta. Ah, hay una más. Entiendo. ¿Hay una indicación? Sí, pero sí lo tengo acá. Sí, no, se lo tengo claro, lo he dicho. No, pero que ya había dicho que incide en materia de seguridad social, por eso es inadmisible. O sea, todo lo que presente es inadmisible. Ya, ok. ¿Qué es esta indicación? Esta indicación es... Hay una indicación de la señora diputada junto con otros parlamentarios para suprimir en el numeral 2 la frase cada 5 años. Eso es lo primero que deberíamos votar entonces. Le doy la palabra al diputado Santana. No, quiero escuchar la opinión del secretario con respecto a la admisibilidad de esa indicación. El secretario vuelve a insistir en la misma disposición que expresó recién. Todas aquellas materias que se refieran a seguridad social o que incidan en seguridad social son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esto incide en seguridad social, lo queramos o no lo queramos, pero esa facultad de declarar admisible o inadmisible es del presidente, de la presidenta en este caso. Le doy la palabra a la subsecretaria. A ver, pero con respecto a este punto, el Ejecutivo había manifestado su estar de acuerdo. Lo que estábamos diciendo es que se estaba votando al referéndum porque es un tema de seguridad social, iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué, si en el fondo hay un acuerdo, no hay problema, pero mantengamos el tema al principio de que este es un tema de seguridad social y por lo tanto iniciativa exclusiva del presidente. Por lo tanto, la indicación tiene que ser del presidente de la República en este caso. Pero si no la tenemos, no la podemos votar entonces. Pero se puede votar al referéndum, ¿no? La podemos presentar después. Podemos dejar pendiente entonces este artículo. Dejamos pendiente el artículo entonces. Okay. A la espera. No, porque se me han hundido. Es mejor votarla cuando llegue la indicación, don Gabriel. Podemos votar la admisibilidad. Entonces la admisibilidad va a estar... Presidenta, disculpe, quiero hacer uso de la palabra. Okay. Si me preguntan y sin subtítulo. No, yo, Presidenta, quiero insistir en consecuencia, a mayor abundamiento después de las palabras de la subsecretaria, en que se vote la admisibilidad. Okay. Yo considero que esta norma, a la luz incluso del propio fallo del Tribunal Constitucional, aquí la Cámara está actuando como un legislador en términos negativos. Lo que está haciendo es justamente actuando por omisión, no está impetrando necesariamente un beneficio que incide en materia de seguridad social. Allí yo tengo una discrepancia incluso de la interpretación que hace el señor secretario. Y en consecuencia pido su votación. Perfecto. Yo la declaro admisible. Votemos. No, pues hay que votar ahora la indicación. Bueno, la vota la admisibilidad. Perfecto. ¿Se quiere votar la admisibilidad? Secretario, para votar la admisibilidad. A ver. Está... A ver, Presidenta, vamos a votar la admisibilidad de la indicación de la señora Cariola que suprime la frase cada 5 años. ¿Ya? Señor Barros. En contra de la admisibilidad. Señora Cariola. Señora Cariola. A favor de la admisibilidad. Señor Pérez. En contra de la admisibilidad. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Presidenta, esta indicación es absoluta y totalmente inadmisible en virtud de la norma constitucional que dice que es una materia de seguridad social y es imposible desvincularla de lo que sigue después. Porque usted elimina cada 5 años, pero después dice los incrementos se efectuarán a los 70, 75 y 85 años de edad. Es decir, creo que no es coherente con el texto mismo del proyecto, ni tampoco con los preceptos que la Constitución establece. Así que, obviamente, es totalmente inadmisible. Señor Melero.
Está bien. Tiene que decirlo. Señora Orsini. A favor. No. Señor Ramírez. En contra. Señor Saavedra. A favor. Señor Santana. Señor Celis. En contra, absolutamente inadmisible y hago reserva de constitucionalidad. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Señor secretario, voto a favor. Quiero reiterar que aquí no innova, en primer lugar, desde el punto de vista del informe presupuestario, que es un tema bastante importante. Segundo, como digo acá, si en los dichos del diputado Melero por su intermedio pasa luego a ser inconsistente, es una facultad también suyo, luego de zanjar esta votación, si es que hay una inconsistencia respecto a lo que acabamos de aprobar. Y la reserva de constitucionalidad fue expresamente derogado respecto a su presentación, sino que hoy día uno va directamente al Tribunal Constitucional, ya no es un tema que se hace presente ni en la discusión en particular ni en general. Perfecto. Señora Llomas. Voto a favor de la admisibilidad de esta indicación. Resultado, presidente, 7 votos por la admisibilidad, 6 votos en contra. Admisible. Y procede entonces a votarse la indicación de la señora Cariola, que suprime cada 5 años en el numeral 2 del artículo primero. Una votación. ¿Sí? Ok. Si les parece a todos, lo podemos hacer por unanimidad. Igual se repita. No, se repite la votación que pasó. Es para ahorrar tiempo. Diputado Ramírez. Presidenta, de acuerdo a las normas, este es el minuto, una vez aprobada la indicación, de hacer la reserva de constitucionalidad. Entonces yo quiero hacer la reserva de constitucionalidad. No. ¿Qué? No, pues yo voy a hacer la reserva que el tribunal y que el tribunal determine. Entonces, simple, ¿perdón? Bueno, quiero hacer la reserva de constitucionalidad porque vulnera la Constitución, en particular lo que ella dispone en materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. La norma constitucional que se transgrede el artículo 65, inciso cuarto, número 6, se transgrede la norma porque la determinación que estamos haciendo incide en normas de seguridad social sin lugar a ninguna duda. Muchas gracias, presidente. Perfecto, diputado Ramírez. Entonces ahora continuamos con la numeral 3. No, tenemos que votar el artículo. Es que perdón, presidente. No, a ver, presidenta. Cuando se presenta una indicación que modifica un artículo y esa indicación se aprueba, se entiende que está aprobado el artículo junto con la indicación. Esa es la técnica legislativa. Porque no hay más indicaciones, las indicaciones restantes. Hay una votación separada. De esta parte, los incrementos se efectuarán. Por favor, secretario. Cada 5 años está... Está separado. Artículo 7. Sí, hay una solicitud de votación separada en este mismo artículo para la frase: los incrementos se efectuarán a los 70, 75, 80 y 85 años de edad. Para suprimir. Diputado Ramírez. Presidenta, solamente decir que si se aprueba, yo creo que no se puede hacer, pero lo van a hacer igual. Entonces no vamos a discutir la parte después haremos la reserva de constitucionalidad. Pero si se aprueba eliminar esta frase, lo que va a ocurrir es que vamos a quedar con una ley que establece un derecho sin determinar ni cómo ni cuándo. Y por lo tanto, en la práctica, lo que se está haciendo es que las personas, si esto se aprobara así tal cual al final de la ley, las personas que cumplen 70 años no tendrían mejor pensión, las que cumplen 75 no tendrían mejor pensión. Entonces, lo que se estaría haciendo es quitarle a los jubilados de esa edad un beneficio que hoy día tendrían. Yo le quiero pedir al gobierno que lo comunique de esa manera si es que esto se llega a eliminar, para que se sepa cómo está votando la oposición, presidenta. Muchas gracias. Le doy la palabra al diputado Silver, que... Solo para discutir el punto del punto de vista reglamentario. Aquí, como hemos señalado, hemos sido muy responsables desde el punto de vista del equilibrio fiscal, aun cuando hemos planteado que el informe financiero demandaba más recursos. Con los 600, 700 millones lo que ocurre es un prorrateo en los hechos respecto de estos beneficios, pero en ningún caso hay un detrimento efectivamente respecto de las pensiones. Hay una distribución igualitaria a consecuencia de la aprobación.
Pero perdón, por su intermedio... No se le doy la palabra a la ¿Cómo subsecretaria. se hace el prorrateo si no hay...? Disculpe, diputado, le doy la palabra a la subsecretaria. Señora presidenta, el problema que ocurre es que si se Silencio, eliminan... por favor. Espere, disculpe, subsecretaria, le voy a pedir silencio a esta comisión para poder escucharla. El problema que tiene la indicación que se acaba de leer es que en caso de aprobarse, siendo absolutamente inadmisible en materia de seguridad social, pero eso de acá ya es algo que hemos visto que a lo mejor no va a prosperar, es que se establece que el monto de la pensión básica solidaria de vejez dependerá de la edad, y no se dice de qué manera va a depender de la edad. Y por lo tanto tendríamos una norma absolutamente ambigua, absolutamente arbitraria, una norma absolutamente en blanco, que la verdad que sería absolutamente inconstitucional, ya no por un tema de seguridad social, sino porque tendríamos una norma que otorgaría beneficios en blanco. Y eso sí que el tema es mucho más grave, porque caería la absoluta arbitrariedad de poder depender a quién le doy y a quién no, según la edad que yo quiera. Por ejemplo, le doy todos los de 65 años de edad y luego un incremento a los 90. Y entre medio no pasa nada. Yo la verdad que esto de acá creo que es absolutamente arbitrario e inconstitucional. Le voy a... Presidenta. Sí. A ver, disculpe, diputado Santana, voy a dar la palabra. Diputada Pero presidenta, ¿estamos solamente en discusión de la admisibilidad? Sí. A ver, presidenta, presidenta. A ver, diputada. ¿Qué estamos discutiendo? Porque si vamos a abrir de nuevo el debate, presidenta. No. Estamos hablando sobre otra supresión. Le doy la palabra al secretario. Presidenta. No, esta es otra. Presidenta, discusión. centremos la discusión en la parte reglamentaria, porque eso es lo que en el fondo interesa para saber si eso no es, se puede o no se puede separar la votación. El artículo 295 del reglamento establece que cualquier diputado podrá pedir que se divida una proposición antes de cerrarse el debate, salvo en los siguientes casos: las observaciones formuladas por el presidente de la República, que de dividir la proposición puede incurrirse en una decisión inconstitucional, situación que debe ser calificada por la presidenta de la comisión. Ella sola califica eso. Entonces, ¿por qué discusión? Si ella califica que esta puede separarse la votación, se separa la votación. Okay. Y sin discusión. O sea, aquí no hay votación, no hay nada. Lamentablemente el reglamento es así. Entonces, ponga en votación nomás, presidente. Ok. Usted toma la decisión. Ya, ok. Según eso... Usted toma la decisión. Según eso... A ver, silencio, por favor. Silencio, diputados, silencio, no podemos escucharnos así. Si quieren palabra, yo les doy la palabra, pero así no nos podemos escuchar. Perfecto. A ver, voy a dar un par de palabras más y voy a tomar la decisión. Diputada Cariola. Presidenta, sí, yo creo que, a ver, nosotros partimos esta conversación diciéndole al Ejecutivo que teníamos una propuesta y se la pusimos sobre la mesa. Y era una propuesta que partía bajo una lógica bien concreta, que era buscar un mecanismo al cual no hubo disposición. Incluso dijimos de dónde se podían utilizar los recursos. Le dijimos a la diputada Maytorcina, incluso lo reforzó. Aquí hay un monto que se ha puesto a disposición que tiene que ver, que tiene criterios de distribución, criterios que adelantamos que no compartimos todos, porque creemos que son regresivos en algunos aspectos, que tienen que ver con el aporte de clase media, que si bien compartimos varios de sus aspectos, pero que respecto de sus recursos de distribución, en algunos aspectos no van a llegar necesariamente a todas las personas que más lo necesitan, y que creemos que hay que revisarlo. Por lo tanto, que en ese fondo se puedan utilizar algunos de esos recursos para reforzar el pilar solidario en función de generar un aumento mayor a quienes más lo necesitan en el primer año, que es el 20%. Lo dijimos. Y frente a eso, también planteamos la necesidad de que este aumento progresivo a partir de los 65 años pudiera definirse en el transitorio con un 7% progresivo. Acá nos está quedando un vacío y creemos que ese vacío se puede resolver en el transitorio, pero no a partir de la propuesta que nos parece que sí era antojadiza, porque nunca nos dijeron cómo se habían definido los tramos de edad. ¿Por qué era cada 5 años? ¿Por qué se definió esos cada 5 años cuando además en algún minuto incluso discutimos? Esas personas que iban a llegar a los 85 años, el 2024, de los que hoy día tienen 65 años,
eran personas que lamentablemente no iban a poder, o sea, los que hoy día tienen 65 años y que iban a llegar a tener el 50% del aumento de su pensión de aquí al 2024, iban a ser muy pocos adultos mayores, y que los que iban a tener hoy día 85 años y que iban a tener un aumento de su pensión en 10.000 pesos, o sea que para nosotros era una vergüenza, más todavía en relación al argumento que se nos estaba entregando de que son personas que tienen mayores necesidades. Entonces, Presidenta, nosotros ante esto estamos presentando una propuesta que es concreta, y que se nos diga que no va a haber un aumento progresivo en el tiempo y que esto está quedando en vacío, no es real. Lo estamos planteando, hemos presentado una propuesta. Si quieren conversarla a mayor profundidad, estamos disponibles. Para eso tenemos una mesa técnica. Hay una nueva discusión que tiene que ver con la definición práctica de este artículo, que es en el transitorio. Acá mismo se dijo, bueno, discutámoslo en el transitorio, pero nosotros en esto estamos dando una señal concreta en torno a que no nos parece la forma de distribución que se ha planteado por parte del Ejecutivo. Está el diputado Ramírez y luego la diputada Sepúlveda. Presidenta, con su intermedio, yo simplemente repetir la idea que hice la subsecretaria para aclararle un poco el punto a la diputada Cariola, y luego con respeto. Acá no estamos discutiendo sobre los montos, estamos discutiendo sobre el principio. Entonces, que la gente, yo sé que no nos están viendo porque esto no está televisado, por eso yo le pedí al gobierno que comunique esto cuando salgamos de la comisión. Si se vota en contra, que la gente sepa que la oposición votó en contra del principio de que mientras mayor eres, debieras recibir mayor jubilación. Y que está votando en contra del principio de que las pensiones vayan aumentando conforme al tiempo. Ahora, cuando entremos a la discusión sobre la plata, que es lo que está diciendo la diputada Cariola respecto a su propuesta, simplemente me sorprende que ella diga acá, con tanta personalidad, que cuando llegue ese minuto ella le va a quitar los beneficios a la clase media. Que Chile también lo sepa. Entonces, yo le pido, subsecretaria, que al terminar esta comisión se le comunique a Chile que la oposición está votando en contra del principio de que además del reajuste todos los años se reajuste por la edad, y que han anunciado que le van a quitar a la clase media los beneficios cuando lleguemos a la discusión de las lucas. Porque eso es lo que acaba de decir la diputada Cariola, y eso es lo que estoy intuyendo va a querer respaldar la oposición. Gracias, Presidenta. Diputada Sepúlveda. Presidenta, primero decir lo de como estamos votando solo principios, ¿no es cierto? No tiene que ver con lo que ha planteado de la admisibilidad. Yo creo que nosotros no alteramos en nada desde el punto de vista financiero. Lo segundo es que cada uno tendrá derecho a decir lo que estime conveniente frente a los medios. Pero nosotros hemos estado 7 meses diciendo lo que no nos gusta del proyecto. Y no hemos visto de parte del Ejecutivo que exista de verdad, no solo en el pronunciamiento a 5 o 10 minutos antes de votar, sino que de verdad existe un pronunciamiento de mejorar dos cosas que para nosotros son importantes. Lo que tiene que ver con los tramos, pero lo dramático es que esto se lo va a recibir en el 2024 a plenitud las personas. Entonces, claro, es decir, nosotros estamos canjeando una cosa por otra en su minuto, pero también queremos ver la disposición del Ejecutivo de qué está dispuesto a transar y a entregar frente a lo que está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, en esta... O sea, cuando los adultos mayores saben que en plenitud van a recibir esto el 2024, créanme que a nosotros se nos cae la cara de vergüenza. Diputado Silver. Ya, bueno, primero tengo que declarar si es que se puede la admisibilidad de la votación. Le voy a pedir al secretario que pueda leer cómo quedaría el artículo. Presidente, un tema de reglamento. Sabe, Presidenta, que yo quiero pedirle que usted ponga orden en la participación de los asesores, porque permanentemente, Presidenta, hay debates que distraen. Los asesores, Presidenta, están para ayudar, pero no puede ser que permanentemente, está hablando la subsecretaria, está hablando el ministro, están los diputados con los asesores 1, 2, 3 hablando y distraen la conversación. Cada diputado por reglamento tiene derecho a tener un asesor, no 3 o 4, un asesor. Entonces yo le pido también que los asesores respeten a la comisión y no distraigan el debate, y que usted como presidenta exija el cumplimiento de eso. Gracias, Presidenta. Ok, diputado Melero. No sé, ¿la subsecretaria quiere tomar la palabra? ¿No? Ya. Presidenta, yo voy a la lectura a cómo quedaría el artículo con las indicaciones que se han presentado. Recuerden ustedes que hay otra indicación que elimina la frase "y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional". Consecuencia, el artículo quedaría de la siguiente forma:
El monto de la pensión básica solidaria de vejez dependerá de la edad, incrementándose a partir de los 65. ¿Sí? No. Se borró solamente cada 5 años. El monto de la pensión básica solidaria de vejez dependerá de la edad, incrementándose a partir de los 65. Se devengará a contar de la fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior. Y ahí termina, con las dos indicaciones, con la indicación que falta por discutir. Así es, señor diputado. Entonces, Presidenta, corresponde colocar en votación la primera de las supresiones. Doy la palabra, subsecretaria. Perdón, pero además hay una indicación, si yo mal no he entendido, que se dice y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional. Así es, se elimina. Si se elimina eso, está bien, pero el concepto, a mí la verdad aquí lo que me interesa es el concepto. Acá lo que se está haciendo es terminar con el pilar solidario, porque se van a estar, sí, yo quiero acá ser bien claro como ejecutivo, porque lo que se está haciendo en este momento entonces es que personas que puedan tener otro tipo de pensiones que sean muy altas, van a poder tener las dos pensiones y entonces vamos a dejar a personas que tienen pensiones más bajas en una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos personas que van a tener pensiones de 200.000 pesos y van a recibir eventualmente un beneficio que va a ser menor, por ejemplo, que el de una persona que pueda tener una pensión de sobrevivencia de 300.000 pesos y va a recibir igual esta acá. Eso es lo que se está haciendo cuando se elimina esto. Disculpe. Diputado Tucapel Jiménez. Es que eso es re importante lo que acaba de decir la subsecretaria. Lo que pasa, subsecretaria, nosotros no estamos eliminando los requisitos. Sí, pero la incompatibilidad, pero no los requisitos. Entonces las personas que van a recibir, una persona que recibiera 1 millón de pesos y no está dentro del 60%, no va a poder acceder a los beneficios. Porque le doy la palabra a la subsecretaria. Quiero aclarar simplemente. Silencio. Cómo se miden los beneficios del pilar solidario, se miden considerando el Instituto Técnico de Focalización. El Instituto Técnico de Focalización solo se consideran mis ingresos y los de mi cónyuge. Por lo tanto, una persona, por ejemplo, que estaba casada con una persona con un muy buen pasar, que nunca en su vida trabajó, podría acceder a una pensión de sobrevivencia de su marido del monto que ustedes le pongan, 500, 600, 700 mil pesos, y acceder ella a una pensión básica solidaria porque no tiene ningún ingreso y porque para el ITF no se consideran ni el tener bienes, ni el que los hijos hayan terminado la universidad, solamente ingresos. Si no tengo ingresos porque yo nunca en mi vida trabajé, puedo estar dentro del 60% más pobre. Y eso, con esta incompatibilidad, están haciendo entonces que personas que tienen pensiones de sobrevivencia, que eventualmente las sacarían del pilar solidario porque tienen ingresos, reciban los mismos beneficios de gente que no tiene ingresos. Diputada Cariola. No entiendo por qué están adelantando una parte posterior, porque, ¿sabe? Creo que esto es una técnica para dilatar una votación. Yo quiero que presidenta, no, es que en serio, quiero pedir que por favor, no, presidenta, faltan 10 minutos. Yo le quiero pedir que votemos lo que estábamos a punto de votar, que tiene que ver con los tramos. Y después, sí, porque a mí me interesa que discutamos con argumentos y de fondo. Yo tengo hartos argumentos para decir por qué me interesa el debate de la incompatibilidad. Y tengo hartos argumentos. Y quiero discutirlo y quiero debatirlo con tiempo. Perfecto. En 10 minutos no lo vamos a hacer. Entonces cerremos Diputada bien el Cariola, debate y voy votemos, a poner por favor. a votación. Ya, respecto a la supresión de los incrementos de la frase, los incrementos, por favor, silencio. Silencio. Secretario. Suprimir esa última frase. Es absolutamente inadmisible. Eso sí que es inadmisible. Porque hace compatible las pensiones. Y eso significa es una facultad exclusiva. Dice que es una facultad exclusiva, presidente. La parte final es absolutamente incontrolable. No se puede por eso. Déjenos pasar. No, vamos a poner las dos frases para que la gente diga. El incremento quedó. El incremento que tú querías eliminar con tu indicación quedó. De hecho, teníamos... Es en blanco. Marte está
está en blanco. No dice cómo se va a hacer ni cuándo. El transitorio es que está después. Y en el transitorio va a quedar en blanco. No hay incremento a los 70. Antes había, ahora no. No había incremento a los 70. Ya, ok. Hay Vamos a incremento votar. a los 65. A los 70, 75, 85. Vamos a votar la eliminación. Por favor. incremento a partir, Guillermo, no mientas. A ver, presidenta. Presidenta. ¿Por qué no suena esa cuestión? Presidenta. Le doy la palabra al secretario. Lo que vamos a votar es la eliminación de la frase los incrementos se efectuarán para los 70, 75, 80 y 85 años de edad, porque se ha procedido a separar la votación respecto de esa frase. Quienes estén por eliminar esa frase votarán a favor y los que estén en contra. Señor Barros. Señora Cariola. A favor. Señor Pérez. Contra. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Contra. Señor Orsini. A favor. Señor Ramírez. En contra. Señor Saavedra. Señor Santana. Contra. Señor Celis. En contra. Señora Sepúlveda. Señor Silver. A favor. A partir, dice. Sí, a Señora partir. Presidenta. A favor, a partir. 7 votos a favor, 6 en contra, Presidenta. Aprobada la eliminación. Le doy la palabra. Presidenta, quisiera hacer reserva de constitucionalidad porque vulnera la Constitución, en particular lo que ya dispone en materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, la norma constitucional que se transgrede el artículo 65, inciso cuarto, número 6, Presidenta, se transgrede la norma porque esta materia incide en normas de seguridad social sin ningún lugar a dudas. Gracias, Presidenta. No importa que el Tribunal Constitucional determine, no se preocupe. ¿Ahora habría que votar el artículo? No, Presidenta, ahora hay que votar la indicación. Ahora hay que votar la indicación que dice lo siguiente, que elimina la frase y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional, salvo que sea retirada, de la señora Cariola, de la señora Sepúlveda, del señor Saavedra, del señor Jiménez. Es que son iguales. Son iguales. La indicación... Yo tengo 2 indicaciones que son exactamente iguales, señor Jiménez. Sí. Una firmada por usted y otra firmada por... Sí, yo voy a... ¿La votemos? Señora Presidenta... No, espere, por favor, voy a... Hay una cuestión de admisibilidad, Presidenta. Sí, yo le doy la palabra al secretario. Presidenta, esta indicación a juicio de la Secretaría es claramente inconstitucional. No, es claramente inconstitucional. Hace compatible 2 pensiones, que es una facultad exclusiva del Presidente de la República. Eso sí que es inconstitucional completa. Ya, no. Le doy la palabra a la diputada Carol Cariola. Pero tranquilidad, diputado Pérez. Presidenta, le quiero preguntar en razón de qué le da la palabra. Usted tiene que declarar la inadmisibilidad. Si usted declara la inadmisibilidad, entonces podemos tener el debate. ¿Cuál es su pronunciamiento, presidente? Porque si no, usted está prolongando el debate. ¿Cómo la declara usted, presidente? Y después puede abrir debate. Pero tranquilidad, quiero armarme porque no ha el juicio declarado. Respecto a la admisibilidad. Quiero ¿Perdón? armarme el juicio respecto a la admisibilidad. Ya, presidenta, pero es que... Diputado, no le he dado la palabra. Sí, respecto a la Pero, admisibilidad. presidenta, puedo reglamento. escuchar 2 posturas. Sí, pero, presidenta, reglamento. El reglamento es clarísimo, presidenta, en decir que sobre un artículo tienen derecho a la palabra 2 veces. Yo entiendo que si usted declara la inadmisibilidad se puede abrir debate, pero no puede usted abrir debate para formarse una opinión, más aún cuando el secretario le ha dicho clara y categóricamente que es totalmente inconstitucional. Lo que usted está haciendo es eludir una decisión. Usted tome la decisión y sobre eso abre el debate. Pero no puede seguir debatiendo para formarse opinión, pues, presidenta. Sí, no, a ver. Simplemente... ¿No se va a discutir? ¿Cuándo se va a discutir? Voy a declarar. Voy a declarar que es inadmisible la indicación. No. Inadmisible. Presidenta. Bueno, podemos ahora discutir. Inadmisible. Inadmisible.
Bien, presidente. Pero perfecto, le doy la palabra a la diputada Carol Cariola. Respecto al artículo. Perfecto. Más allá de que no vamos a alcanzar, porque además yo pedí votación separada del punto de presidenta. Sí. A mí me parece, presidenta, que este es un punto bien importante y lo planteamos en la discusión. Y yo no creo y no comparto lo que ha dicho la subsecretaria de que esto cambia la lógica del pilar solidario. Porque esto no cambia los criterios que tiene la postulación del pilar solidario. El pilar solidario plantea dentro de sus criterios, ¿cierto? Dentro de la postulación tener necesidades económicas para poder postular al pilar solidario, cumplir con los requisitos para eso, etcétera. Nosotros lo que planteamos con esto es que cuando una persona tiene una pensión por distintas razones y que tiene una motivación, por ejemplo, voy a hablar, lo pusimos acá sobre la mesa. Hay distintas personas que tienen distintas pensiones que recibieron por otras razones. Una herencia, una pensión de herencia, como en el caso de las Montepiadas. Y tienen que elegir una de las dos pensiones, que en el caso de la pensión básica solidaria o en el caso de la pensión que recibió por herencia de su marido. Nosotros decíamos, alguien me decía, pero es que ella recibe, y creo que era la subsecretaria que nos contaba, recibe el complemento de la APS para poder complementar una mejor pensión. De acuerdo, pero eso no hace que, si se sumaran sus dos pensiones, la pensión básica solidaria, que tiene una razón de ser, la pensión básica solidaria nace, por favor, bueno, pero si van a escuchar para el debate, o sea, la pensión básica solidaria, y en el caso particular de las mujeres, nace con una intención. Cuando se planteó la pensión básica solidaria, y la presidenta Bachelet incluso lo reivindicó de esa forma, nace particularmente en el caso de las mujeres, para reivindicar a aquellas mujeres que no habían tenido la posibilidad de cotizar a lo largo de su vida porque se habían hecho cargo de las labores domésticas en la casa, haberse hecho cargo de haber estado en la casa, de criar a los hijos, etcétera, y no habían tenido trabajo remunerado. Sucede que a partir de eso muchas mujeres tuvieron que optar a tener la pensión básica solidaria. Y además recibieron parte de la cotización que tuvieron sus maridos a lo largo de la vida. Y que además de algún tiempo a esta parte tuvieron que recibir la mitad de esa pensión. Pero llega un momento en el que tienen que optar si reciben una u otra, porque uno de los requisitos es que hay incompatibilidad. Nosotros lo que queremos hacer, y este es un planteamiento que se nos ha hecho en varias oportunidades por personas en el distrito, en el territorio, de que tienen que optar por una pensión que son recursos que son propios de las personas versus... Tienen la bueno, se terminó la sesión, es lamentable. Bueno, pero es que... Perfecto. Pero, a ver. Bueno, sí, terminó el bueno, se terminó la sesión, no lo vamos a poder votar, es lamentable, pero la realidad, presidente...